Buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la clase correspondientes a Ciencias Sociales. Un gusto poder tenerles con ustedes en el desarrollo de esta clase. Un gusto poder darles la bienvenida. En instantes iniciamos el desarrollo de las actividades correspondientes a esta materia. Iniciamos el desarrollo de las actividades correspondientes a esta nueva semana de actividades. Bienvenidos. Iniciamos en un instante. Regáleme solo un segundito. Listo, señores y señores, vamos a iniciar con el desarrollo de las actividades y vamos a iniciar con el documento correspondientes a el material que ustedes tienen del tema correspondientes a esta semana. Y vamos a ver iniciando sobre el tema de la economía ecuatoriana a finales del siglo XX. A finales del siglo XX, recordemos que el siglo XX como tal es uno de los siglos más representativos, no solo para Latinoamérica, sino también para la humanidad a nivel global. Pues este siglo es uno de los más grandes y los más importantes por el nivel de desarrollo tecnológico que se fue desarrollando, el hombre fue incrementando sus conocimientos, fue creando una serie de inventos que obviamente mejoraron la calidad de vida de las personas. Dentro de estas características, estos son algunos hitos del papel del Estado en la economía ecuatoriana durante las últimas décadas del siglo XX. Vamos a ver justamente el progreso que ha tenido nuestro Ecuador también durante este importante siglo. Desde el año de 1948, Ecuador experimentó un profundo cambio económico a partir de un nuevo modelo agroexportador que se sustentó en la producción del banano, impulsado por el Estado, que permitió superar la crisis provocada por la caída de la actividad cacaotera. Y eso fue una de las actividades fundamentales. La Junta Militar de 1963 a 1966 le dio al Estado un papel protagónico a través de la implementación del Plan Quinquenal Vial durante el año 1964 a 1968, que buscaba mejorar la infraestructura terrestre en las áreas de mayor actividad económica. El gobierno impulsó la reforma agraria con pocos resultados y la tributaria, con la que los ingresos pasaron de 409 millones de sucres en el año 1963 a 1.849 millones de sucres en el año 1966. Los gobiernos posteriores también profundizaron el modelo de intervención del Estado, el cual además se fortaleció gracias a la exportación y exportación de crudo, sobre todo. Recordemos que el crudo fue descubierto justamente en el último de los gobiernos militares que tuvo el Ecuador. Desde el año de 1976, el triunvirato militar comenzó a alejarse de los principios de la revolución nacionalista anterior. Se redujo la intervención estatal y se impulsó una mayor apertura comercial. El gobierno mantuvo la explotación y comercialización del petróleo, pero ocurrió cada vez más el financiamiento externo, lo que dio inicio a un progresivo endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional, que siempre ha estado metiendo las narices justamente en todos estos procesos de evolución económica. El retorno del régimen constitucional se caracterizó por la estabilidad política y el constante cuestionamiento de diversos sectores sociales, tales como trabajadores, indígenas, estudiantes, frente a la falta de planificación e inversión social. En la década de 1980, Ecuador sufrió la implementación del neoliberalismo.
la reducción de políticas sociales y las medidas para favorecer a los sectores privilegiados. Llegó a su máxima expresión bajo la administración de Yamil Mawad en el año de 1998 al 2000, cuando se implementaron medidas que afectaron a las grandes mayorías, como fue el famoso feriado bancario, que fue una historia negra para la mayoría de los ecuatorianos. Dentro de estas características podemos mencionar, por ejemplo, el incremento de los precios de la gasolina, el gas, la electricidad, la inflación y caída de producción llevó a los bancos a una situación crítica, se declararon en banca rota y el gobierno les transfirió fondos para salvarlos. El 8 de marzo de 1999 los bancos fueron cerrados por 5 días. Durante un año las cuentas con más de 2 millones de sucres ahorrados fueron congeladas, lo que afectó a personas que habían ahorrado por años. Y no es que solamente fueron congeladas, porque prácticamente se esfumaron, desaparecieron todos esos ahorros. Como la devaluación del sucre continuaba, el 9 de enero del 2000, Yamil Mawad decretó la dolarización y estableció el tipo de cambio en 25.000 sucres por cada dólar, con lo que los ahorros de muchas personas prácticamente desaparecieron. Eso fue el acabose para la economía. Y esto obviamente fue el origen, fue prácticamente uno de las consecuencias para que obviamente existiera en el Ecuador un alto índice de migración. Muchos de los ciudadanos obviamente buscaron migrar hacia otros países y en ese entonces obviamente también fue los Estados Unidos, pero mucho más fue la Unión Europea, fue España, fue Italia, Francia, donde los ecuatorianos buscaron salir para tratar de recuperarse de esta crisis económica que afectó duramente a la economía de todos los ciudadanos ecuatorianos. Esto como parte de la evolución también de la parte económica que tuvo, los impactos que tuvo el área económica del Ecuador a finales del siglo XX. Fue una etapa bastante cruenta en relación al desarrollo económico de nuestro país. Vamos a ver un poco más y es importante nosotros conocer, es importante fortalecer un poco más sobre los derechos y garantías constitucionales que habíamos estado viendo en clases anteriores. Recordemos que las garantías constitucionales son estructuras jurídicas que se encuentran solamente en la Constitución y que permiten que exista un proceso de aplicación jurídica un poco más expedita, un poco más legal y sobre todo apegado a derecho, en el cual no se viole los derechos de los ciudadanos. Dentro de estas características, el artículo 1 de la Constitución de la República señala que el Ecuador es un Estado constitucional de derecho y de justicia. En este contexto, todas las personas ecuatorianas y extranjeras que residan en el Ecuador están sujetas a cumplir las normativas constantes en nuestro ordenamiento jurídico, es decir, ejerciendo derechos, pero también contrayendo obligaciones y cumpliendo deberes, lo cual guarda concordancia con el artículo 1 del Código Civil, que señala que la ley es una declaración de la voluntad soberana que manifestada en la forma prescrita por la Constitución manda, prohíbe o permite. Cuando ustedes a alguien les vaya a preguntar cuál es el concepto de ley, aquí ustedes tienen el concepto de ley. En este sentido, la ley es una declaración de la voluntad soberana. ¿Cuál es el soberano? Es el pueblo, que manifestada de forma prescrita por la Constitución, eso quiere decir que tiene que estar escrita, que tiene que estar establecida en la Constitución, manda, es nuestra obligación cumplir con determinadas cosas, prohíbe, nos prohíbe que hagamos tales cosas o permite. Eso es el concepto exacto de lo que es la ley. Para el ejercicio de los derechos se debe considerar los principios contemplados en el artículo 11 de la Constitución, siendo relevante lo establecido en el numeral 2, que trata sobre la igualdad y la no discriminación, entre otros derechos establecidos. El derecho a la identidad personal, contemplado en el artículo 66, numeral 28 de la Constitución, tiene una trascendental importancia para todas las personas sin distingo o sin distinción de ninguna condición o naturaleza, ya que este derecho es la esencia de todos
en virtud de que el mismo constituye el fundamento para el ejercicio de los demás derechos, lo cual guarda concordancia y armonía con lo establecido en los diferentes instrumentos internacionales y en el ordenamiento jurídico ecuatoriano. Pues, esa es una de las características fundamentales. Para la realización de la justicia dentro de los derechos de las personas, se debe tomar en cuenta lo establecido en el artículo 425 de la Constitución de la República del Ecuador, que trata sobre el orden jerárquico de aplicación de las normas, así por citar, por ejemplo, la Constitución, los tratados y convenios internacionales, las leyes orgánicas y las leyes ordinarias. Ese es el orden y obviamente que es establecido en la famosa pirámide de Kensel, la cual establece el orden jerárquico tomando en consideración el más importante de las leyes. Arranca y parte en la punta de la pirámide, en la punta de esta pirámide, obviamente se encuentra la Constitución. Posteriormente están los tratados y convenios internacionales, luego más abajo están las leyes orgánicas y más abajo están las leyes ordinarias. En ese orden, por lo tanto, la Constitución es la ley suprema que rige a todo el Estado. Para garantizar la dignidad del ser humano o de las comunidades, pueblos y nacionalidades, el organismo competente debe adecuar las leyes y demás normas jurídicas a los derechos previstos en la Constitución y los tratados internacionales. Por eso no es que de gana están los diferentes derechos establecidos en nuestra Constitución. Muchas de las personas dicen, no, es que la ley se ha hecho en función del desprestigio de tal o cual grupo. No, nuestra Constitución reconoce derechos establecidos en tratados internacionales, como el de los niños, niñas y adolescentes, de la mujer y otras características más. Los reconoce dentro de nuestro ordenamiento, dentro de nuestra Constitución y son de cumplimiento obligatorio. Cuando un derecho contemplado en la Constitución ha sido vulnerado, las personas tienen la facultad de presentar una acción de protección como garantía jurisdiccional. Por ejemplo, ustedes sí habrán escuchado, por ejemplo, cuando existen los despidos intempestivos, o de pronto, les pongo un ejemplo más tácito, cuando una mujer se encuentra en estado de gestación, en estado de gravidez dentro del término jurídico, y al empleador dice, no, esta mujer ya no me es útil porque está embarazada, y le cojo y le despido, sin inobservando leyes establecidas en la Constitución, leyes establecidas en la ley orgánica del trabajo y otras características más. ¿Qué tiene que hacer esa persona? Presentar una acción de protección, porque se están vulnerando sus derechos y se están violando las garantías jurisdiccionales establecidas en la Constitución. Y dentro de estas características vamos a ver uno de los derechos importantes, como es el derecho a la identidad. Desde los albores de la humanidad, el concepto de identidad ha cambiado a través de la historia en atención a la evolución de los diferentes paradigmas y situaciones de carácter social, cultural, étnico, religioso, económico, jurídico, entre otras características. Las diferentes formas de organización social han creado la necesidad de identificar a las personas como miembros de su comunidad. Por citar, en el Imperio Incaico, los nacimientos y defunciones se registraban conforme a un procedimiento especial encomendado a las autoridades públicas basados en la utilización de los denominados quipus. En estos registros se anotaban por medio de nudos los tributos, los nacimientos, las defunciones, el número de habitantes de las comunidades y otros datos importantes para aquella época, para aquella comunidad. Con la conquista española, este sistema desapareció y fue sustituido por el registro eclesiástico vigente en Europa. En el Ecuador, el derecho a la identidad ha pasado por algunos procesos plasmados en normativas positivas, la misma que ha sido recogida en diferentes constituciones y cuerpos jurídicos legales. La Constitución Política del Ecuador del año 1998, por ejemplo, en el artículo 23, numeral 24, estableció el derecho a la identidad de acuerdo a la ley. La normativa vinculante a esa fecha en esta materia fue la Ley del Registro Civil
identificación y de cedulación pública, publicada el 21 de abril de 1976. La vigente Constitución de la República del Ecuador, y en su artículo 66, numeral 28, reconoce y garantiza a las personas el derecho a la identidad personal y también colectiva, que incluye tener nombre, apellido, debidamente registrados y libremente escogidos, y conservarlos, desarrollar y fortalecer las características materiales e inmateriales de la identidad, la procedencia familiar, las manifestaciones espirituales, culturales, religiosas, políticas y sociales. Todo eso incluye justo el derecho a la identidad. En el ámbito constitucional, a través de la historia, el registro civil, como entidad del Estado, ha sido una gran protagonista en plasmar el derecho a la identidad de las personas, para lo cual debemos trasladarnos en el tiempo hasta el 29 de octubre de 1900, fecha en que fue publicada la primera ley del registro civil, la misma que señala lo siguiente: desde el 1 de enero de 1901 establecese en la República el registro civil. Eso quiere decir que el 1 de enero de 1901 fue la fecha en la que se fundó por primera vez o se creó el registro civil como lo conocemos en la actualidad. Posteriormente, se expidieron leyes de la misma naturaleza e incorporando otras competencias, como el del caso de la Ley del Registro Civil, Identificación y Cedulación Pública en el Registro Oficial número 70 del 21 de abril de 1976. En esta ley, además de la potestad para inscribir los hechos y actos relativos al estado civil de las personas, consta la facultad para su identificación y también para su cedulación. La Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles Públicos, en el segundo suplemento del Registro Oficial número 684 del 4 de febrero del 2016, que derogó la Ley del Registro Civil, Identificación y Cedulación de 1976, dentro de las atribuciones de la Dirección General del Registro Civil, Identificación y Cedulación consta lo siguiente: solemnizar, autorizar, inscribir y registrar los hechos y actos relativos al estado civil de las personas y sus modificaciones, incluso aquellos de jurisdicción voluntaria en el ámbito de sus competencias. Dos, identificar a las personas ecuatorianas y a las extranjeras en el territorio ecuatoriano. Tres, respecto a la cédula de identidad, debemos indicar que este documento público tiene por objetivo identificar a las personas ecuatorianas y extranjeras que se encuentren en el Ecuador. El artículo 85 de la ley citada, y que por su naturaleza tendrá el carácter de única en todo el Ecuador, con validez jurídica para todos los actos públicos y privados de acuerdo a esta normativa y el artículo 86. Pues aquí nosotros podemos ver cómo se van estructurando el andamiaje jurídico, incluso para que nosotros podamos desarrollar nuestras actividades personales, civiles, como contraer matrimonio, un nacimiento, una defunción, los procesos de cedulación, incluso los procesos de divorcio también están constituidos dentro de estas características. El derecho a la identidad de las personas se plasma en el acto jurídico de la inscripción de su nacimiento realizado conforme a la ley, en la que se consignan nombres, apellidos, independientemente de su situación de filiación paterna o materna, lo cual guarda armonía con lo contemplado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Entonces, obviamente, recogemos de tratados internacionales para hacerlos propios e incorporarlos en nuestra Constitución. Instrumentos que hacen referencia a los derechos de reconocimiento de las personas jurídicas, a la nacionalidad y a tener nombres y apellidos, así como en el artículo 82 de la Constitución de la República, que trata de la seguridad jurídica. Cuando trata de la seguridad jurídica, significa que nosotros tenemos que estar debidamente identificados para poder, obviamente, ejercer cualquier actividad social. Con inscripción de nacimiento, a la persona le franquea el derecho a obtener su cédula de identidad, documento válido para ejercer el derecho colectivo consignado en la Constitución, en las leyes y demás normativas aplicables. Esto en cuanto al derecho a la identificación.
En cuanto al derecho a la nacionalidad, es indispensable, pese a que nosotros ya habíamos hablado, acá vamos a topar un poco más, para que tengan un poco más de conocimiento ustedes, los puntos neurálgicos en función de los artículos que tiene nuestro ordenamiento jurídico. La nacionalidad es un vínculo jurídico y también político que relaciona a las personas con un Estado, de tal modo que origina un estatuto que les distingue de la situación de las demás personas que, por contraposición, se llaman extranjeros. Las personas deben ser registradas ante la ley y reconocidas como miembros de algún país. Por lo tanto, todos los niños del mundo, sin importar edad, sexo, color, religión, entre otras características, tienen derecho desde su nacimiento a poseer una identidad, un nombre y una nacionalidad, así como también el derecho a practicar las costumbres, religiones y lenguas de su pueblo y recibir el mismo trato sin ser discriminado, así como brindarles protección en caso de que alguien viole cualquiera de sus derechos. Desde su nacimiento, un niño tiene derecho a adquirir una nacionalidad. Según la circunstancia en que se adquiera la nacionalidad, puede ser de dos tipos que habíamos visto y en clases anteriores. Nacionalidad originaria o de sangre y nacionalidad por residencia. Cuando hablamos de nacionalidad originaria o de sangre, el niño adquiere la nacionalidad de sus padres desde el momento de su nacimiento, mientras la nacionalidad por residencia, aunque sus padres posean otra nacionalidad, el niño adquiere la nacionalidad del territorio en el cual nace. Esas son las características fundamentales. Por otra parte, la Constitución ecuatoriana en su artículo 7 señala que son ecuatorianos y ecuatorianas por nacimiento las siguientes personas: las personas nacidas en el Ecuador, las personas nacidas en el extranjero, de padre y madre nacidos en el Ecuador, y sus descendientes hasta el tercer grado de consanguinidad. Ya tenemos un poco más estructurado hasta cuándo son. Otra de las características, las personas pertenecen a comunidades, pueblos o nacionalidades reconocidas por el Ecuador en presencia en las zonas fronterizas. Por otra parte, es importante también anotar que el artículo 8 de la Constitución determina quiénes son ecuatorianos y ecuatorianas, por su lado, por naturalización. Dentro de estas tenemos las que obtengan la carta de naturalización, las extranjeras o extranjeros menores de edad adoptadas por un ecuatoriano o ecuatoriana, que conservan la nacionalidad ecuatoriana mientras no expresen su voluntad contraria, las nacidas en el exterior de madre o padre ecuatoriano por naturalización, mientras aquellas sean menores de edad, conservarán la nacionalidad ecuatoriana si no expresan voluntad contraria. Las que contraigan matrimonio o mantengan unión de hecho con una ecuatoriana o un ecuatoriano de acuerdo con la ley. Y por último, los que obtengan la nacionalidad ecuatoriana por haber prestado servicios relevantes al país con su talento o esfuerzo individual. Esas son las características fundamentales dentro de estas dos estructuras jurídicas, dentro del artículo 7 y del artículo 8 respectivamente, para que ustedes puedan tener una mejor visión. Además, se señala que quienes adquieran la nacionalidad ecuatoriana no estarán obligados a renunciar a su nacionalidad de origen. La nacionalidad ecuatoriana adquirida por naturalización se perderá por renuncia expresa. La nacionalidad se obtiene al registrarse en la Dirección General del Registro Civil, Identificación y Cedulación. Es un elemento muy importante ya que en primer lugar supone el vínculo entre la persona y la ciudadanía y en segundo lugar constituye la pertenencia de una persona a una nación. En definitiva, establece la calidad de una persona en razón del nexo político y jurídico que la une a la población constitutiva de un Estado. Esta acción supone el reconocimiento inmediato por parte del Estado de la existencia de la persona y la formalización de su nacimiento ante la ley. Además, su registro permite preservar sus orígenes, es decir, las relaciones de parentesco que lo unen o que unen a sus padres biológicos. Esa es una de las características fundamentales en cuanto a estos procesos de naturalización de ciudadanía que tenemos dentro de nuestra Constitución. Otros de los derechos fundamentales que podemos mencionar
es el derecho a la igualdad y la no discriminación. Es fundamental este proceso. Como se ha indicado en la Constitución que rige los designios de nuestro país, que se encuentra vigente desde octubre del 2008, consagra derechos de libertad como en manifiesto en el artículo 66, numeral 4, la equidad, igualdad y no discriminación como preceptos a los cuales debemos regirnos, con el fin de conseguir una sociedad que brinde iguales oportunidades, participación equitativa y la eliminación de usos y prácticas discriminatorios entre las y los habitantes del territorio ecuatoriano. El texto constitutivo en el artículo 11, numeral 2, también reza que todas las personas son iguales y gozan de los mismos derechos, deberes y oportunidades. Entonces ya saben en qué artículo de nuestra Constitución se encuentran todos estos procesos en función de los derechos de igualdad, los derechos obviamente de igualdad y no discriminación. Nadie podrá ser discriminado por su color de piel, por ser indígena, por ser de diferente religión o diferente región del país, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socioeconómica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física, ni por cualquier otra distinción personal o colectiva que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. Es fundamental. Aquí se encuentra enmarcado, englobado todos los derechos, obviamente, en los cuales se establece la no discriminación a cada uno de los miembros que están integrando nuestra sociedad. La ley sanciona toda forma de discriminación, así que hay que tener mucho cuidado en todas las actividades que nosotros hagamos o que interactuemos con otras personas. El Estado adoptará medidas de acción reales como afiches, prensa, radio, que promuevan la igualdad real en favor de toda la ciudadanía que somos titulares de derecho y a favor de los ciudadanos que se encuentren en situación de desigualdad. Consagra como un deber primordial del Estado las garantías, el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución e instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por el Ecuador, exigiendo su inmediata aplicación en los ámbitos públicos, administrativos y también judiciales. Estas prácticas en las acciones del Estado o de los servidores públicos deben enmarcarse en los siguientes ámbitos. En el ámbito de la educación, se debe partir del ser humano, tomando como base el respeto a los derechos humanos y el medio ambiente y la democracia, debiendo ser participativa, incluyente, diversa, además de impulsar la igualdad de género, la justicia, la libertad, la paz, incentivar la creatividad, la cultura, el desarrollo de capacidades y también la iniciativa en cada uno de los estudiantes. En la salud se garantiza el acceso permanente y oportuno de todos y todas a servicios de atención integral de salud, salud sexual y reproductiva, sin exclusiones de ningún tipo, regidos por principios de equidad, solidaridad, interculturalidad, con enfoques a género y generacional. Esas son las características fundamentales dentro de todo este proceso. En relación con los grupos de condiciones de vulnerabilidad, como son niños, niñas, adolescentes, mujeres embarazadas, adultos mayores, personas que sufran de enfermedades catastróficas, recibirán atención prioritaria. En lo que tiene que ver con las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, se prohíbe todo tipo de discriminación en los ámbitos educativo, social, laboral, por el hecho de estar embarazada. Hay muchos sectores laborales que violan especialmente este precepto. Cuando les ven a las personas, a las mujeres embarazadas, obviamente les discriminan y un proceso de discriminación es los famosos despidos intempestivos o la segregación de los contratos. Entonces, ahí obviamente pueden aplicar estas personas una acción de protección cuando sientan vulnerado este tipo de derechos.
En lo concerniente a personas con algún tipo de discapacidad, el Estado y la sociedad tienen la obligación de propiciar un ambiente que fomenten sus otras capacidades, habilidades y potencialidades en el cual se puedan desarrollar actividades educativas, laborales con igualdad de oportunidades. A las comunidades, nacionalidades indígenas, pueblos afroecuatorianos, se les garantiza el mantener su identidad, tradiciones ancestrales, organización social, identidad cultural y étnica, el aplicar y practicar su propio derecho o derecho consuetudinario, siempre que no vulnere los derechos constitucionales, en especial de mujeres, niñas, niños, adolescentes, a no ser víctimas de racismo, xenofobia o cualquier otra forma de discriminación o intolerancia, y al derecho de reparación y resarcimiento por el hecho de verse afectados por estos actos. Entonces aquí obviamente también va una ida y vuelta en cuanto a la aplicación. Pues no puede haber ningún proceso de discriminación en ningún sentido dentro de todos los procesos. Las y los ecuatorianos podrán desempeñar funciones públicas mediante un sistema de selección en base a méritos y con criterios de equidad y paridad de género. Eso quiere decir que debe haber hombres y mujeres participando en igualdad generacional y de igualdad de oportunidades para personas con discapacidades. Incorpora la discapacidad en todos sus aspectos. En la participación política, el Estado promoverá la representación paritaria entre mujeres y hombres. Eso quiere decir que tiene que haber un candidato hombre y también un candidato mujer. Eso es la paridad que existe dentro de la ley de elecciones. No pueden haber solo hombres ni pueden haber solo mujeres. Tienen que haber este proceso de paridad. Fomentará el derecho a la igualdad formal, material y a la no discriminación. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos deberes, derechos y oportunidades a elegir y también a ser elegidos. Esos son los temas que obviamente hemos querido también reforzarles un poco, porque de esta manera ustedes están también en las posibilidades de elegir, pero también están en el derecho de participar activamente en diferentes movimientos políticos, partidos políticos, en los cuales ustedes puedan ser elegidos. Así que todos tenemos las mismas oportunidades, tenemos la misma estructura, tenemos los mismos derechos y no podemos ser discriminados en ninguna circunstancia. Señores y señores, de esta manera llegamos ya a la parte final del desarrollo de la presente clase. Ha sido un gusto haber compartido estos temas de refuerzo académico, obviamente, en este último tema de la unidad número 11. Les recuerdo que todavía en el mes de enero tenemos un par de clases más en las cuales nosotros iremos reforzando y también les voy a proporcionar un cuestionario, el cual les servirá de mucho para que ustedes puedan, obviamente, rendir su examen final. Así es que, por favor, estar atentos. Si es que ustedes, vuelvo y repito, se unen y obviamente nombran una representante o representante, y yo les estaré haciendo llegar este cuestionario ya resuelto para que ustedes simplemente estudien y puedan presentarse al examen y no tengan ninguna dificultad. No sé si ustedes están de acuerdo en este tema. Buenas noches, licenciado. No quieren ayuda, ya no es mi culpa. Licenciado, disculpe, ¿y cómo es eso de nombrar a un representante? A mí sí me gustaría que nos ayude con el cuestionario, por favor. Claro, y de hecho es una gran ayuda que yo les doy Claro, es una buena ayuda. por todo el esfuerzo que ustedes han hecho durante todo este tiempo que ustedes han pasado, que ustedes han compartido conmigo. Una condescendencia de mi parte es justamente poder proporcionarles a ustedes. Cualquiera de ustedes, qué sé yo, una persona que se haga líder del grupo, me escribe a mi WhatsApp y en el transcurso de esta semana yo les haré llegar el cuestionario para que esa persona pueda a través del WhatsApp, obviamente, compartir con el resto de compañeros para que puedan cada uno de ustedes
revisar y obviamente puedan presentarse al examen sin ningún problema. Pese que aparte que yo esto le estoy dando una ayuda extrajudicial, por decirlo de esa manera, a ustedes, también en las siguientes clases que tenemos iremos resolviendo los cuestionarios correspondientes a sociales, naturales e inglés para que ustedes, los compañeros que de pronto no alcanzaron a tener, obviamente tengan un material que van a tener como complemento en su aula virtual. Pero obviamente esto ya es de carácter personal, lo que les propongo para que ustedes puedan tener ese documento y ustedes puedan presentarse a rendir su prueba sin ningún problema. Cualquier cosa Licenciado, como disculpe, ¿cuándo se le puede escribir? a partir de mañana, si ustedes se ponen de acuerdo, a partir de mañana me escriben, solo una persona, yo les paso el documento y ustedes, obviamente esa persona se encarga en repartir a todos los compañeros. Ok, licenciado. Muchas gracias. Yo sí le voy a escribir mañana. Ya, señores, señores, solo una persona nomás, y ahí esa persona se encarga de repartir al resto. Solo una persona. Por eso digo que nombren un líder, un jefe, un presidente, como se conoce de curso. Licen, perdón Licenciado. que le interrumpa. No se puede elegir hoy mismo porque ¿cómo le vamos a indicar si ni nos conocemos aquí en el grupo? Entonces sería Claro. elegir a alguien y que se haga cargo, pues, y hacemos eso. Ya, entonces ahorita podrían hacer, en este ratito podrían hacer que nos sobran unos 2 minutitos más. La compañera Lupita. Bueno, licenciado. Claro, o cualquiera de las dos, la compañera Lupita o si no la compañera Lucrecia. Yo La le compañera escribo, licen. Ya, Pero entonces, quedemos con la compañera Lupita. La compañera Lupita, a ella usted me escribe y yo le paso los 3 cuestionarios y usted se encarga de repartir a sus compañeros. Esa es su obligación como jefe que le acaban de elegir y usted tiene que repartir a todos sus compañeros para que obviamente ellos también no se queden atrás de todo este proceso. Obviamente alcancen también una nota favorable para cada uno de ustedes. Excelente, está. Licen, gracias. Listo, dicen. Gracias, Ya quedó la licenciado. compañera Lupita de jefa, entonces. Ya, señores, como solo hasta hoy tenemos clases el día de mañana y que es el 31 y el primero no vamos a tener clases. Desde ya les doy un fuerte abrazo, que tengan los mejores, un próspero año 2025, que pasen súper bien, muchas bendiciones a ustedes y a sus familias y nos estaremos, Dios mediante, viendo el mes de enero y en las últimas clases de refuerzo que tenemos. Señores y señores, un fuerte abrazo, un feliz 2025, que tengan muchos éxitos. Disfruten con sus Gracias, familias. Licen, igual para usted. Gracias, Lince, igual para Gracias, usted, licenciado, todos los igual un feliz compañeros, año. compañeras, un lindo año. Igualmente para todos.